Chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, grupo. Vamos a empezar entonces con el taller que está preparado para el día de hoy, en donde vamos a hacer la medición. Cada una de ustedes debe de tener a la mano su muñequito y su cinta métrica para proceder a hacer la medida en la zona donde ustedes eh, decidan. Puede ser miembros superiores, puede ser miembros inferiores. Haremos la medida y ustedes nos indicarán, no harán la demostración. Previo a ello, vamos a presentar algunas diapositivas que hemos preparado para complementar mucho mejor el taller general, así como todo lo que ya se ha mencionado. De esa manera, ustedes pueden tener con mucho más facilidad, pueden tener todo el material completo para que puedan realizar su práctica sin ningún tipo de problema. No sé si me pueden ayudar, por favor, para colocar el PPT. Ese, ¿verdad? Ya. Eso. Listo. Entonces vamos a realizar el taller que está preparado para el día de hoy. Vamos a realizar, a ver, vamos a visualizar acá, pero hemos hecho ya el taller general. Entonces vamos a ver este video. Este me parece que es un video sin audio, por si acaso. Vena basílica. Vean la ruta más directa a la vena cava, menor incidencia de flebitis, alta incidencia de malposición. La posición para la inserción en aducción del brazo y la cabeza posicionada hacia el sitio de inserción. Muy bien. Vamos a ver la segunda. Vena cefálica. Se une en el hombro o la vena axilar. Se recomienda realizar movimientos lentos durante la inserción. La posición para la inserción en aducción del brazo del niño. Van a ustedes a observar no solamente respecto a la colocación, a la zona, sino además también en cada una de estas, cuál es la posición más ideal para que ustedes puedan realizar una correcta colocación. Vena safena, que es una vena larga, la punta del pic debe terminar en vena cava inferior, tiene menor tasa de complicación general y mal posición. Posición, flexión de la pierna, como ya ha quedado demostrado. Creo que aquí hay un error. Bien, entonces ya terminamos. Esta no me sirve esta y yo no puedo. Ok, gracias. Entonces vamos a ver ahora de los 3 accesos los videos. Pero previamente vemos acá nosotros qué es lo que hemos realizado con ustedes con la presentación en el taller general. Vean ustedes la posición que aquí está utilizando la posición en 90 grados en la colocación o en la medición de miembros superiores, vena yugulares, vena de la zona pericraneal y en flexión de miembros inferiores. Y tal y como espero que se pueda observar bien, nos indica que, por ejemplo, para la colocación de la punta del catéter desde la inserción en los brazos, se debe medir desde el lugar de la punta hasta la línea media clavicular.
bajar del borde del esternón hacia el lado derecho, que normalmente es a 1 centímetro, en el tercer espacio intercostal, la zona de alojamiento de la punta del catéter debe de quedar entonces en vena cava superior. Si lo que voy a hacer es colocar el catéter en el cuero cabelludo, en la zona pericraneal, en la cabeza, en la región cefálica, se medirá desde el lugar que usted ha decidido insertar, desde el punto de punción, siguiendo el recorrido de la vena yugular externa, hacia la clavícula derecha, bajo el esternón hacia el lado derecho, en el tercer espacio intercostal, la zona de alojamiento de la punta igual va a quedar en vena cava superior. Si por el contrario decidimos utilizar las extremidades de miembros inferiores, entonces se medirá desde el lugar de la punción, siguiendo el recorrido natural de esta vena, hasta la fosa ilíaca, tal y como se les ha demostrado en el taller, hacia el ombligo, la parte derecha, hasta el apéndice sifoides. La zona de alojamiento de la punta entonces quedará en vena cava inferior. Bien. Si no me equivoco, esto debe de ser los videos. Sí. De inserción de la punta a 90 grados es lo que recomienda venas de la cabeza muscular. Vamos a dirigir hacia la vena yugular externa. Haciéndose el recorrido inferiores para luego alojarse hacia el apéndice sifoides. Y con esto me parece que complementamos bien la técnica de la medición. Voy a comprobar la longitud del catéter PIC para una colocación precisa del PIC. Voy a elegir la vena basílica justo encima de la fosa antecubital, pondré la cinta métrica y seguiré la línea anatómica natural hasta el área clavicular media, que está en este punto, y luego hasta la línea del pezón derecho. En este caso sería de 11 centímetros. Bien, entonces vean ustedes que en realidad para la medición no es una técnica difícil, pero sí es de absoluta y necesariamente de mucha responsabilidad, porque de su medida va a depender la correcta colocación. No, y ustedes ven que la señorita finalmente, al final, en este último video, dice la medida finalmente en este bebé es de 11 centímetros. No dice, pero por si acaso le vamos a dar 1 centímetro más o le vamos a dar 2 centímetros más porque es preferible que sobre a que falte. Nos dice 11 centímetros y eso es lo que nosotros tenemos que medir. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para que la medida sea lo más exacta posible? Es tener seguridad en dónde voy yo a colocar mi catéter, es decir, dónde va a ser el punto de punción. Porque si mi punto de punción es por encima de la fosa antecubital, entonces esa es la zona donde yo voy a puncionar. No es en la fosa antecubital, no es justo en el doblez, ni por debajo de ella. Si he preparado esa zona, si ya además he pasado el desinfectante en esa zona, es porque esa es la zona que yo debo de punzar. No tendría por qué variar la zona de punción porque yo estoy segura que esa vena es la ideal. Tiene buen calibre, tiene buen recorrido, no ha sido puncionada previamente, por lo tanto me da la certeza y la garantía, la tranquilidad de que voy a realizar un adecuado procedimiento. Y además que la medida que yo he escogido es realmente la justa para que pueda ese catéter alojarse en vena cava superior. Y con toda la tranquilidad de que posteriormente a la
verificación con la placa radiográfica, no voy a tener ningún tipo de problema para que este catéter no quede en su lugar, sino que por el contrario, no lo medí bien, entonces voy a tener que retirar los centímetros que tengan que ser necesarios retirarse hasta que quede en vena cava superior. Para evitar ello es que yo voy a tratar, ¿sí? Voy a tratar con esta medida de hacerlo lo más certero posible. Ahora, lo que les decía el magíster Eduardo es completamente cierto. Es posible de acuerdo a la anatomía del paciente, de acuerdo a múltiples factores propios del bebé, propios de su propia contextura, de su propia anatomía y fisiología, propios de su propia, bueno, valga la redundancia, de su patología, es que probablemente podamos encontrar algunas diferencias, pero que no son muchas, no muy grandes con respecto a la medición. Pero con esto, en realidad, con este proceso, procuramos en lo posible de acercarnos lo más a una medida que sea lo más correcta. Y de hecho, con ello tenemos muy buenos resultados. Las variantes, las diferentes situaciones que obligan a las enfermeras a retirar es básicamente porque le están dando ellas un margen que no deberían de dar o porque sencillamente no cogimos adecuadamente la cinta métrica, no le estamos dando el espacio que corresponde y bueno, también la anatomía nos juega a veces un poco en contra, pero esos puntos nosotros podemos sortearlos progresivamente, conociendo cada vez más a nuestros pacientes, viendo que hay muchas similitudes con muchos de ellos, aunque las medidas no en todos es la misma. Cada uno tiene una propia medida y es posible de que tengamos algunas similitudes, pero eso no significa que todos los pacientes tengamos un estándar. Es decir, usted no va a encontrar un cuadro donde diga que a un paciente de 28 semanas hay que introducirles tantos centímetros, a un paciente de 32 semanas hay que introducirle tantos centímetros, porque cada paciente requiere una medida completamente propia, individualizada. Nuestras medidas van a ser para cada uno de ellos. No sé si tengo algo más por acá. Bien, entonces ahora vamos a hacerle una última demostración. Acá está impaciente nuestra amiga, ya como muchos de ustedes, después de tanto hablar y tanto demostrar, me imagino que deben de estar también ya un poco ansiosos. Entonces vamos a hacer la medición con nuestro paciente por última vez para que les quede completamente claro y así ustedes puedan realizar con tranquilidad, sin ningún tipo de problema, la medición de sus catéteres. Bien, entonces dejamos, no sé si vamos a ver, ok. Vamos a hacer esta maniobra y posteriormente ustedes van a hacerlo tomando en cuenta lo siguiente. Vamos a tomar en cuenta lo siguiente. El punto de inserción del catéter epicutáneo hasta la altura del, dice aquí segundo, tercer espacio, pero lo último es entre el tercer y cuarto. Estamos tratando de estandarizar lo que sea en el tercer espacio intercostal porque es la medida más exacta para que nos quede exactamente en el tercio inferior de la vena cava superior. ¿De acuerdo? El punto de inserción, para ello vamos a seguir la línea anatómica natural de la vena escogida hasta la media clavicular. Seguimos el recorrido hasta el tercer espacio donde se ubica la vena cava superior. Si finalmente usted en su taller decide, durante su proceso, decide hacer o iniciar el recorrido en miembros inferiores, vamos a seguir el recorrido natural de la vena escogida hasta el ombligo. ¿De acuerdo? Primero fosa ilíaca, luego el ombligo hacia el lado derecho, continúe su recorrido hasta 2 a 3 centímetros por encima del mismo. Esto debe corresponder entonces a la vena cava inferior. Bien, entonces antes de los aplausos, vamos a suspender aquí, señorita Kelly, por favor, para poder proyectar la imagen de la medición de acá de mi bebé. Ok. Bien, entonces tenemos aquí, vamos a medir, vamos a voltearlo un poco,
vena del miembro, no es la posición, por si acaso, no es la posición, es simplemente para que ustedes lo vean. No sé si podemos verlo desde aquí arriba, ¿sí? Vamos a darle unos segunditos para que aquí, para trabajarlo de esa manera. Bien, esperamos unos segunditos para que con esto les quede completamente ya claro y ustedes puedan ya proceder a realizar su taller. Vamos a tomar las mismas consideraciones que la última vez, ¿de acuerdo? Si tienen ustedes que retirarse pronto porque tienen que trabajar o están salientes de guardia y ya el cansancio les gana, entonces por favor van pidiendo, ¿no? Levantando la mano para que la señorita Kelly pueda tener, ¿no? Ya la pauta, pueda tener ya el orden establecido y solamente nos guiamos de lo que ustedes van haciendo su solicitud, ¿de acuerdo? Entonces, mientras voy realizando, ustedes van pidiendo el orden para que puedan realizar su respectiva práctica. Tengan todos sus elementos a la mano, por favor. ¿Qué son? Solamente el muñeco y su cinta métrica, ¿ok? Bien, entonces, para miembro superior, yo tengo aquí mi muñequito, ya hemos visto miembro superior derecho, que es el lado contrario en su pantalla. Vamos a medirlo, en esta ocasión mediremos en 45 grados, ¿de acuerdo? Entonces tengo desde la zona, tengo aquí el doblez, esa es la zona de la fosa antecubital. Procuraré hacer la medida, ya hicimos la demostración en la vena basílica. En esta ocasión vamos a hacerlo por la vena cefálica para que ustedes puedan tener también otra alternativa. ¿De acuerdo? Entonces tenemos aquí en este lado la zona de la vena basílica. Por el lado externo generalmente tenemos la vena cefálica. Bien, entonces vamos a colocar el punto de inserción por encima del doblez a 1 centímetro, ¿sí? Jamás, nunca en el mismo doblez, ¿de acuerdo? Entonces seguimos el recorrido natural y esta vena cefálica generalmente no hace un recorrido directo hasta la vena subclavia. Por el contrario, lo que hace es bajar a este nivel. Estamos haciendo recorrido natural de la vena y baja hacia la vena axilar. Luego de la vena axilar, lo que hace es llegar y vamos a subir hacia la línea media clavicular a 1 centímetro del borde paraesternal, y acá estoy haciendo el doblez, borde paraesternal, y me ubico al tercer espacio intercostal. Que volteadito, porque he colocado mal el centímetro, me sale 15 centímetros. Y si ustedes recuerdan la medida anterior, en la vena basílica me salía 14. Entonces tenemos una diferencia y utilizando casi la misma zona, la misma distancia, tenemos 1 centímetro de diferencia entre una y otra medida. Si yo lo que voy a hacer es utilizar la vena cefálica del miembro superior izquierdo, entonces haré exactamente lo mismo. Ubico la zona de la fosa antecubital por encima, 1 centímetro, ubico bien el punto que yo voy a punzar. No voy a colocar mi centímetro en una zona diferente, en esta zona, y yo tendré que acordarme bien de que en esta zona es que yo voy a punzar. No lo punzaré más abajo, porque automáticamente mi punto de inserción cambia, varía, por lo tanto la medida también va a cambiar. Si yo estoy punzando a este nivel, la cantidad de centímetros hasta llegar a la zona escogida debe ser exacta. Pero si yo finalmente decido punzar más abajo, entonces tengo que tener esa consideración. ¿Por qué? Porque le voy a tener que dar 1 centímetro más. Ahí le voy a dar 1 centímetro más. ¿Por qué? Porque no estoy punzando donde yo inicié, donde yo decidí punzar inicialmente, sino que olvidé de repente en ese momento y decido, porque en ese momento no se ve bien y lo veo mejor acá, entonces lo voy a punzar más abajo. Si yo utilizo eso, esa medida no me va a servir. Entonces me va a quedar muy corto. No le va a resultar.
¿De acuerdo? Entonces, eso tengan ustedes en cuenta. Si yo estoy midiendo ese punto de inserción, es el que yo tengo que punzar, no una zona diferente. ¿De acuerdo? Ah, ok, pero como tengo una zona bastante amplia en la que he utilizado el antiséptico, entonces ya no quiero hacerlo en la vena cefálica, sino en la basílica. Ah, bueno, en ese caso, entonces yo les sugiero otra alternativa, que haga doble medida. Haga una medida en la vena cefálica y en la vena basílica para tener dos medidas diferentes y de acuerdo a ello colocar o introducir de acuerdo a la medida que usted haya solicitado, haya medido, haya pues realizado en ese momento. Entonces, siguiendo el recorrido natural de la vena cefálica, tenemos hacia la vena axilar, no va por el borde del hombro, vamos hacia la vena axilar, línea clavicular, y me voy a pasar hasta el lado posterior o ese lado contrario en la línea media clavicular derecha, ¿de acuerdo? Borde paraesternal, y luego hago el doblez, ¿sí? Hasta llegar a la línea intermaxilar que corresponde al tercer espacio intercostal, que vendría a ser justamente 18 centímetros. 18 centímetros. Y si recuerdan la medida que hicimos, que era 17 centímetros, si no me equivoco, aquí estamos con 18 centímetros, que son 1 centímetro más del anterior. Bien, eso corresponde, por ejemplo, a miembros superiores. Ahora, con respecto a la zona pericranial, vamos a exponer, ¿sí? No es que tampoco le voy a girar, ¿no? Bruscamente, sino vamos a lateralizar ligeramente la zona para exponer las venitas de esta zona y vamos, ya Eduardo les verificó, les mostró, les enseñó la vena temporal. Vamos a hacer el recorrido de la vena retroauricular, que esta también es una vena que se ve bastante bien. Ahora, hay muchos pacientes que tienen mucho cabellito. De repente es posible limpiar esta zona, ¿no? Para que podamos exponer muchísimo mejor y además también podamos hacer una adecuada fijación, porque con el cabellito definitivamente no vamos a poder hacer la fijación que nosotros queremos y deseamos esta zona completamente libre, despejada, para que además también la fijación sea buena. Entonces tenemos, aquí vamos a utilizar esta zona, bajamos hacia la yugular, ¿sí? Externa, línea media clavicular, borde paraesternal derecho, y luego hacia el tercer espacio intercostal que me resulta con 13 centímetros. Lo mismo sucederá para el lado izquierdo. Para el lado izquierdo yo tengo la vena retroauricular izquierda, vena yugular externa del lado izquierdo, pasaremos hacia la zona clavicular, clavicular derecha, media clavicular derecha, borde paraesternal derecho y me ubicaré a este nivel con 16 centímetros y medio. Venas de los miembros inferiores. Es posible que usted pueda observar bien la vena safena menor, la vena safena mayor. De repente usted ya puede identificar mejor la vena poplitea. De repente la vena femoral le resulta bastante fácil de ubicarla porque de acuerdo al tamaño, la edad gestacional, a la textura de la piel, a todos los puntos que faciliten su observación, puedan ustedes visualizar mejor cada una de las venas. Lo importante es que nosotros realicemos la secuencia o el recorrido natural de cada una de ellas. Entonces, vamos a utilizar en este caso, ¿no? Esta venita, ¿no? La vena safena mayor. Vamos a recorrerla hacia la fosa ilíaca. Vamos a abrir el pañalito, fosa ilíaca, y vamos a ubicarnos hacia el muñón umbilical, hacia el lado derecho, ¿de acuerdo?
y vamos de aquí hacia, desde el ombligo, vamos a subir de 2 a 3 centímetros. Si estoy acá justamente en los 16, más 3 serán 19 centímetros, que debe corresponder exactamente hacia la zona inferior del apéndice cifoides. Entonces, con esas consideraciones, con esas medidas, lo que vamos a hacer nosotros a continuación es realizar los talleres cada uno de ustedes. Bien, tenemos entonces ya un orden, señorita Kelly. ¿O llamo por lista? Ya, bien. Entonces, como nadie indicó, ¿no? Vamos a hacerlo por orden de lista. O alguien desea realizar su práctica antes, ¿no? Para poder salir, de repente tienen ahora turno o quieren irse a descansar temprano, si no quieren hacerlo, bien, entonces no hemos dicho nada y empezamos con María Eugenia Sánchez Grandes. ¿Está María Eugenia? Ya, bien, María Eugenia, por favor, tenemos listos nuestros materiales. Buenos días, adicto un poquito con mis. Tengo mis materiales, sí, pero estoy un ratito, como estoy con mi bebé, le estoy atendiendo un ratito, por eso que no he dicho, pero esta es la primera. Escuchamos. Ruth Marañón. A ver, voy a verificar. Ruth, me parece que no está Ruth Marañón. Presente, profesora. Sí, Ruth, perfecto. Entonces podemos prender sus cámaras, por favor. Y les voy a pedir en este momento, ¿sí? Que todas, por favor, prendan sus camaritas. De esa manera las puedo ver. Y veo, sí verifico que todas están con sus materiales también a la mano. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Gracias. Muy bien, Nixie, Ángela, buenos días, Amanda, Jocelyn González, muy bien, ¿qué tal? Marisol, Roxana Puicón, muy bien, María Eugenia, Carlita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, por favor, todas prenden, Rocío, por favor, ahí está Rocío, a ver si Karen, Yubitsa, Carla, ay, sí, ya estás, ok. Karen Revilla, muy bien, Lucía. Ruth, por favor, prende tu cámara. Ok, vamos a darle también un espacio a Ruth mientras prepara su camarita. Entonces, Amanda Chapiama, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Amanda? Buenos días, tenemos nuestros materiales. Ya, buenos días, sí, claro. Okay. Tengo acá ya la muñequita y tengo la cinta. Ok, cuéntame, ¿qué paciente es el que tú vas a medir? ¿Qué consideraciones tienes con este paciente? ¿Qué tipo de paciente es? ¿Es un paciente grande, pequeño? ¿Por dónde vas a ingresar? ¿Vas a hacer tu medición, tu métrica? Bueno, buenos días. Mi paciente es un bebito prematuro de 34 semanas. Todavía no tiene ninguna punción en ninguno de sus cuerpitos. La vena que yo voy a utilizar es la vena basílica. Ok. Ya, bueno, acá está mi muñequito. Se observa, ¿no, licenciada? Sí. Más, ya. La posición del bebito va a ser de cúbito dorsal. Voy a agarrarle el miembro superior derecho. Esta es la fosa cubital, de la cual voy a agarrar mi cinta métrica. Voy a poner, claro, para la medición, la cabecita la voy a poner hacia el costado, hacia el lado izquierdo, porque lo voy a medir el bracito derecho. Voy a agarrar mi cinta y voy a medir 2 centímetros de la flexura de la zona cubital hacia arriba, acá, de esta parte, de la vena basílica. Voy a seguir el recorrido natural hasta la línea media clavicular, que está en esta zonita, y voy a
acá doblar la cinta para seguir la línea media external hasta llegar a al tercer espacio intercostal o a la línea intermamilar, que es acá. Y me sale 12 centímetros. 12 centímetros. 12 centímetros. Recuerden, chicas, que por si acaso los equipos de epicutáneo vienen además también con su propia cinta métrica. Sí. Eso les va a permitir a ustedes corroborar la medición, ¿no? Para que ustedes puedan tener certeza que la colocación o la medición inicial también les va a servir, ¿no? O sea, y ustedes van a poder corroborar con esa, con esa cinta de papel, van a poder ustedes corroborar lo que inicialmente han decidido como medida inicial. Entonces, Amanda nos hizo la demostración de la medida de la vena basílica, ¿me dijiste? Sí, sí, basílica. La vena basílica, solamente para que quede fijo, aunque este muñequito pesa un poco, es lo siguiente. Vena, mano derecha. Mano derecha. Si yo estoy cogiendo la vena basílica, el recorrido es por la parte interna, ¿verdad? Entonces llega Sí. hasta la vena axilar y yo voy a irme hacia la línea media clavicular. Clavicular. La media clavicular es justamente en esta zona, ¿no? Entonces llega así y sube y luego baja, tenemos que doblar la cinta métrica hasta llegar al tercer espacio intercostal. Entonces viene siendo de esta manera. Yo tengo de este borde, subo, ¿no? Vamos a subir, llego hasta la cabecita de la clavícula que está justamente por el hombro, volteo hacia la línea media clavicular que me va a dar justamente a 1 centímetro del espacio o de la zona paraesternal del lado derecho. No voy a llegar al mismo esternón, llego justamente hacia la zona de paraesternal, bajo, aquí no me permite, bajo, voy a bajar y me voy a ubicar al tercer espacio intercostal que más o menos queda a este nivel, que es lo que muy bien ha demostrado Amanda. Muy bien, Amanda. Ahora, yo quisiera que por favor el resto de las colegas, de las participantes, me sorprenda pues con otras medidas, ¿sí? Que utilicen todas las venas que tengan disponibles, ¿de acuerdo? Porque ciertamente la vena basílica y la cefálica son las venas más utilizadas. Y no les digo que esté mal, al contrario, perfecto, me parece maravilloso porque ustedes están seguras de que esta es la medida y es la zona que ustedes van a decidir escoger. Tengan en cuenta, por favor, lo siguiente, que cuando vamos a colocar el catéter epicutáneo, esa zona debe de estar virgen, ¿de acuerdo? No vamos a manipularla previamente. No, es que tengo que colocar una vía periférica porque tengo urgencia o tengo que tomar una muestra, entonces vamos a utilizar la que me queda más fácil y no utilizamos los otros miembros, ¿de acuerdo? Dejemos esta zona completamente libre porque evidentemente es la mejor para poder ubicar el catéter epicutáneo de manera más directa, ¿no? Si utilizo la vena basílica o la vena cefálica, magnífico. Si es en esta zona, muchísimo mejor, siempre que no haya sido antes previamente puncional. Muy bien, Amanda, perfecto, muchísimas gracias. No sé si ya está lista María Eugenia. ¿Estarás lista, María Eugenia? ¿O te damos todavía algo más de tiempo? No te escucho. Ay, sí, lo que pasa es que estoy con mis dígitos y están un poco afligiditos aquí. Ah, ok, no te preocupes. Dales espacio, hazle su momento para que puedan tranquilizar un poquito de cariñito y después lo hacemos contigo. Ok, Ángela, me dice Ángela que quiere hacer su presentación. Muy bien, entonces, Ángela. Buenos días, Magíster. Buenos días, colegas. Magíster, a ver, acá, no sé si se verá. ¿Se ve la muñequita? A ver. ¿Se ve?
Sí, la veo. Es una muñequita de mi sobrinita porque no tenía la mía a la mano. Bueno, es un bebé recién nacido pretérmino de 32 semanas, que ha pesado 1.300 gramos, ¿no? Con ello voy a tener también las consideraciones de qué catéter voy a utilizar. En este caso, con el que es mayor de 1 kilo, voy a utilizar el catéter de 2 French, un catéter percutáneo. Voy a elegir mi zona, en este caso, pues voy a utilizar lo que es los miembros inferiores. Muy bien. Voy a utilizar lo que es la vena safena menor, ¿no? En la que voy a realizar pues mi medida, ¿no? A ver, voy a empezar. Lo que pasa es que esta muñequita no me ayuda mucho en... Ella ya está flexionada de por sí, ¿no? Sí, sí, entonces lo que voy a hacer es iniciar desde el punto de inserción, ¿no? Más o menos es para este lado, ¿no? Inicio desde acá. Anatómicamente, pues hay que ubicar pues al bebé, pues no, ya con las piernecitas pues flexionadas, ¿no? Para no estirar la piernecita. Bueno, acá ya está estiradita ya la piernecita. Llego hasta la rodilla. Luego de eso voy a seguir la medida hasta la flexión de la ingle, ¿no? Si estoy utilizando, este es el lado derecho. Luego de la ingle me voy a ir, bueno, acá he puesto un esparadrapo más o menos para guiarme, que es el ombligo. ¿Sí? En el borde hacia el lado derecho, llego al ombligo, ¿no? Justo en el borde del ombligo voy a cuantificar más o menos de 2 a 3 centímetros, ¿no? En este caso es 16.5, es lo que me sale la medida, ¿no? Ok. Entonces yo voy a canalizar, acá estoy llegando a lo que es la vena cava inferior. Ya, ok, Ángela. Muéstrame dónde empezaste tu zona de inserción y muéstrame bien tu cinta métrica, porque como que no le entiendo muy bien tu cinta métrica. ¿Dónde empieza tu cero? Acá. Ah, ya, ok, Sí, ok, sí, sí. ya, perfecto. Por eso empecé de acá, justo acá el inicio. Ya, muy bien. Bien, justo. Muy bien. Vuélvelo a medir. A ver. Hay que tomar siempre en cuenta desde el punto cero, ¿no? Desde el punto cero. Ya, a ver. Ya, aquí. Mi punto de inserción va a ser la vena safena menor. Ok. Voy a ir haciendo el recorrido hasta la rodilla, ¿no? Va a seguir. Luego de eso, voy a doblar un poquito acá para que siga hasta justo la flexión de la ingle. Bueno, no se ve acá, pero es aquí. Aquí es en 11. Ya. Luego de eso, voy a subir hasta el muñón umbilical, ¿no? Siempre para el lado derecho. Y luego llegando al borde, bueno, este va a ser mi borde, esto de acá, me estoy guiando de esto de acá, va a ser mi borde. Entonces, luego de eso voy a medir más o menos de 2 a 3 centímetros. Mi borde está justo en 13.5 y si le doy los 3 centímetros más va a ser 16.5. Ok, muy bien. Excelente, Ángela. Muy bien, ustedes acaban de ver entonces la medida y Ángela ha vuelto a corroborar, que es lo que normalmente hacemos, ¿no? A veces también volvemos a corroborar la medida para estar seguros de que nuestra medida inicial es y que no me ha fallado y que no le estoy dando de más o de menos, sino que hemos visto con la medición que ha realizado Ángela en la vena safena de miembro inferior derecho, que en ambas medidas le ha resultado 16.5. Muy bien, Ángela, muchas gracias. Gracias, Miss. Bien, ¿alguien más? Si no, hacemos con Ruth. ¿Estamos ya listas, Ruth?
Sí, Miss, ya estoy lista. Me parece que tienes como 2 o 3 celulares prendidos ahí. Por favor, solamente con uno solo, porque si no se me filtran todos los sonidos. Ya, Miss. Perfecto, ahora sí. Excelente. Entonces, a ver, sorpréndenos. A ver, Miss, voy a hacer la medición de... Por ahí se me está filtrando y no te puedo escuchar bien. Del otro celular que tienes, bájale el volumen o anúlale el volumen. Ya, Miss. Ahora sí. Ya. La medición que voy a hacer es a mi niño en miembro inferior derecho. Ok, Voy a, bueno, escoger la vena safena mayor y la medición lo voy a hacer desde el punto de inserción con la cinta métrica hacia la fosa ilíaca. Luego voy a seguir el recorrido de la vena hacia el ombligo, hacia el borde, por el lado derecho. exacto. Luego voy a sumarle los 3 centímetros más, que me va a quedar más o menos hacia el apéndice sifoides, que me sale un total de 17 centímetros. 17 centímetros, como ustedes ven, este muñequito es un poco más grande que el que nos enseñó Ángela, ¿no? Es un muñequito un poco más grande, por lo tanto la medida, como ustedes ven, en cada uno vamos a encontrar medidas completamente distintas. Muy bien, Ruth. Si yo te pidiera que realices la medida en la temporal derecha. Bueno, para medirle tendría que ponerle de lateral la cabecita del niño para poder hacer la medición. Y de igual modo, ¿no? Empezando del punto de inserción a medir hacia, en forma recta, hacia la línea clavicular derecha. Bájame un poquito tu muñequito para poder ver bien. Eso, perfecto. Y les sigo el recorrido hacia la media clavicular. Hacia la línea media clavicular y luego de ahí bajaré hacia el tercer espacio intercostal, que me sale más o menos, bueno, no más o menos, ¿no? La medición entre el tercer espacio clavicular, intercostal, me sale 18 centímetros. Ya, y aquí a Ruth le está saliendo una medida más grande porque tu ubicación del punto de inserción lo estás llevando muy arriba, porque generalmente tu zona temporal o tu vena temporal, que es la que tú estás escogiendo, tiene ubicación un poco más casi paralela hacia la zona de la orejita, ¿no? Entonces, la retroauricular es la que más bien es un poco más hacia arriba, ¿no? Más que la temporal. Entonces, esas consideraciones, esas ubicaciones, la zona de cada una de las venas, chequéenlas, revísenlas, repásenlas, para que no se confundan en el momento en que van a ubicar cada una de las venas y sobre todo le van a hacer la respectiva medición. Por lo demás, bastante bien esto, Ruth. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien. Siguiente, ¿quién levantó la mano? ¿Quién dijo yo? A ver, Carla Rado, de acuerdo a la lista, ¿eh? A ver, Carlita. Buenas tardes con todas. Las disculpas del caso porque no pude encontrar un muñequito,
Así es que este es un Star Tropper, y Ya, acá tiene su muñón umbilical. ya, En este caso tiene un diagnóstico de hidrocefalia, macrosómico, y bueno, probablemente entra a sala de operaciones para que le hagan su derivación. ok, muy Entonces, bien. quizás lo más óptimo es usar los miembros superiores o los miembros inferiores. En este caso, voy a hacer la que es más difícil que se presente, que es la vena safena de la pierna izquierda, ¿no? Porque usualmente usamos la derecha. Entonces voy a usar la vena safena inferior. Este es mi centímetro. De la vena safena inferior voy a seguir todo el trayecto hacia la vena inguinal, ¿no? También llamado como la fosa ilíaca. Luego vamos a seguir el trayecto venoso por la parte derecha del cordón umbilical. Vamos a llegar al muñón umbilical. En este caso llega a 16 centímetros y luego aumentamos 3 centímetros más hacia el apéndice sifoides, ¿no? Ok, Va a claro. ser a 19 centímetros. Sí, o sea, si tu medida fue 16 hasta el muñón umbilical, lógicamente dándole los 3 centímetros, vamos a quedar en 19, ¿no es cierto? Entonces esa es la zona que debería de quedarnos perfectamente bien en vena cava inferior, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo al diagnóstico que ha hecho Carlita y la presentación de su bebé, que tiene ciertas malformaciones, entonces, lógicamente, pues, ella está haciendo la consideración de no utilizar ninguna vena por lógica, porque ya ella ha mencionado que es un bebé que va a entrar a sala para la colocación de su respectiva derivación, por lo tanto, había la opción de utilizar miembros superiores, que en este caso ella ha utilizado miembro inferior. Ahora, tal y como yo les había mencionado, no es que no se pueda utilizar el miembro inferior izquierdo, se puede utilizar tomando las respectivas consideraciones. Ahora, yo sugeriría que si además ustedes están realizando la desinfección del lado izquierdo, hagan también la desinfección del lado derecho, porque si tenemos problemas en la colocación del lado izquierdo, lo más seguro es que van a tener que variar y utilizar lo más probable una medida del miembro inferior derecho para que tengan esas dos alternativas, ¿no? Si tengo ya mucha dificultad, que puede suceder, tengo mucha dificultad para acceder, introducir el catéter en ese lado, entonces opto por utilizar ya con todo dispuesto, todo ese material, simplemente lo que hago es canalizar en el otro miembro, ¿sí? Para que quede eso claro. Muy bien, Carlita. Excelente. Muchas gracias. A ver, por orden, de acuerdo a lista, o alguien está solicitando la presentación. ¿Nadie? Ok. Ya, ok, creo que nadie más, ¿no? Entonces, Karen, estamos con Karen, tenemos a Karen Revilla, ¿lista? No está Karen. Abel, ¿está Abel? Tampoco está Abel. Liz Valenzuela. No está. Maricruz Cadenas. No la veo. Jocelyn González. Muy bien, Jocelyn. A ver. Prende tu micrófono. Buenos días, Miss, ¿cómo está? En este caso, tengo a un recién nacido, es macrosómico, pesa 4 kilos, su diagnóstico es un ano imperforado y de emergencia tiene que ingresar a sala de operaciones, ¿ya? Y para ello es necesario colocarle un percutáneo, ¿ya? La vena que yo he elegido, en este caso, es la vena safena menor, del lado izquierdo. Voy a empezar a hacer mi medición. Ubico la vena safena menor, me voy a dirigir hacia la vena safena mayor. Seguidamente voy a llegar a la vena inguinal. De la vena inguinal me voy a dirigir al lado derecho del muñón del ombligo
y una vez que llegue al lado derecho del muñón del ombligo, voy a aumentarle 3 centímetros, y en este caso mi medición sería 26 centímetros. En estos 26 centímetros estoy llegando a la altura del apéndice cifoide. Ok, es una bebita bien grande, ¿no? Sí, doctora. Muy bien, Jocelyn, sí, pues, ¿no? En comparación con otros muñequitos, sí, además ya tiene este cabellito, ¿no? O sea, es una bebita muy grande. Muy bien, excelente. De acuerdo también a la presentación del caso, tal y como menciona Jocelyn, de acuerdo a lo que ella está valorando, la edad gestacional, el tipo de patología, va a entrar a la sala de operaciones, ha visto por conveniente de que ya es urgente que se le coloque un catéter epicutáneo. Por lo tanto, hace ella la medida en miembro inferior izquierdo y ustedes ven que en realidad ya prácticamente todas están dominando ya bien la técnica de la medición. Muy bien, Jocelyn, no tengo nada más que agregar. Muy bien. Gracias, doctora. Gracias. Bien, todavía no he llegado al grado de doctora, chicas, por si acaso. Magíster. Gracias. Muy bien. Rocío del Carmen Ramírez. Buenos días, magíster. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es la muñeca, no sé si se logra ver. Ay, es una prematurita, ¿no? Bien dismórfica, pero tiene su cabeza grande. Sí, una prematura. Pretérmino de 32 semanas. Yo soy enfermera pediátrica, Okay. pero es lo único que puedo conseguir como para el taller. Bueno, voy a hacer la medición en base a la vena basílica del lado derecho. Ubico en la muñeca, sí se logra ver, ¿verdad? La zona antecubital, ya, la fosa o zona antecubital, a 1 centímetro por encima, ubico desde el punto C. Bueno, esta cinta métrica que tengo empieza desde el 1, ese es el problema. Bueno, vamos a hacernos la idea de que es la medición desde el 0 en esta cinta métrica. Y hago la medición en base al recorrido natural de la vena hacia la vena axilar. Luego va a llegar hasta la zona clavicular medial. Es muy ancha esta cinta métrica. Y luego voy a girar la cinta, voltear, para dirigirme hacia abajo hasta el tercer espacio intercostal, que es más o menos por acá, que me sale a 13 centímetros aproximadamente. 13 centímetros, ¿no? Una cosa pequeñísima, ¿no? Y cuanto más pequeño es nuestro paciente, menos longitud es la que vamos nosotros a insertar, ¿no? Entonces vean ustedes el tamaño o la longitud de la medida de Rocío con su pequeño paciente, que es un paciente muy pequeñito, ¿no? Que es mucho de lo que vemos nosotros en los ejercicios neonatales, ¿no? Entonces, muy bien, Rocío, con la medida. Utiliza tu muñequito para que puedas practicar además también las otras medidas. Ahora, tú eres enfermera pediátrica, obviamente las medidas en tus pacientes pediátricos son completamente diferentes, pues, ¿no? Pero el recorrido natural de la vena es exactamente el mismo. Así es que lo único que va a variar es la medida. Ya no vas a medir 13, sino que probablemente vas a medir 25, 30, 40 centímetros, dependiendo lógicamente de dónde tú vas a insertar. Cuanto más alejado está de la zona de la vena cava superior e inferior, más probable es que tengas mucho mayor medida, ¿de acuerdo? Pero que es posible, es posible. Y la ventaja de ser enfermera pediátrica que coloca catéteres epicutáneos en niños grandes es que muchos de estos equipos vienen con guías. Entonces, esa guía le va a usted permitir, Rocío, hacer una inserción con mucho más tranquilidad, a diferencia de lo que normalmente hacen las enfermeras neonatales, que tienen que vencer, ¿no? Tienen que
jugarse contra el flujo sanguíneo, contra el calibre de la vena, contra el mismo paciente en sí mismo, el tamaño, la edad gestacional, muchos factores en contra para que pueda ubicarse perfectamente bien. Aparte de que nuestros catéteres no vienen con guía. Esa es la enorme diferencia, ¿no? Entonces, muy bien, Rocío. Cuando haga usted, por favor, la colocación de su catéter en su servicio, por favor, me mande usted un video, ¿ah? ¿Ya? Sí, claro Muy que bien. sí. Quiero Excelente, tener Rocío. Gracias. Bien, entonces continuemos con Mixi. Ya estoy en el lado de YouTube, trabajando en ella. Ok. Entonces vamos a dejarlo para después, ¿sí? A ver, entonces, Mixi la dejamos para después. Yubitsa. Buenos días, Magister. A ver, Yubitsa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Yubitsa tiene gemelos ahí, ¿ah? Sí, yo no sabía con cuál de los pequeñitos. Me prestaron la sobrinita, una muñequita. Bueno, de todas maneras, yo también soy enfermera pediátrica y bueno, la dificultad que hemos visto aquí en Huancavelica, de Huancavelica le hablo, a veces en los bracitos, muchas veces llegan ya de la emergencia nuestros pacientes o hay niños que nos pasan de neonatología también, que a veces tienen ya múltiples venopunciones. Así es. Entonces, las venitas que más accesan son de los bracitos, ¿no? Nos traen ya lastimados. Entonces, por lo general, no podemos utilizarlas allí, ¿no? Entonces, yo he escogido la venita la safena. La safena menor, quizás que es la que más canalizamos, la que más canalizo yo, ¿no? Y bueno, viendo ahora la safena mayor, que es la que usted quizás nos mostró, voy a hacer la medición, que puede ser también de la safena menor, ¿verdad? Por supuesto, así es. Ya, entonces, escogería la safena menor, en la cual siempre tiene que ser de la articulación, ¿no? O de la fosa, tiene que ser 1 centímetro arriba, ¿no? Empezamos la medición y solamente continuaríamos el recorrido anatómico de la piernita, ¿no? Llegando hasta la rodilla. Luego pasamos hasta la línea media inguinal, ¿no? Y de la inguinal estaríamos pasando a la línea umbilical, ¿no? Al muñón umbilical, perdón. Y luego de ahí 3 centímetros más, ya estoy en 20 centímetros, serían 3 centímetros más para llegar a la vena cava inferior, ¿no? Que está más o menos en el borde del esternón, quizás, ¿no? Iniciando el esternón. Que me daría unos 23 centímetros. 23 centímetros. Y nos quedaría perfecto, ¿no? Porque normalmente nuestros catéteres neonatales Yubitsa tienen 30 centímetros, por lo tanto nos queda bastante bien. Cuando yo veo que la medida es mucho mayor en pacientes que en realidad no son tan grandes, entonces lo vuelvo a medir porque probablemente hay un error en la medición, ¿no? Tomando en consideración que estos catéteres están diseñados para nuestros pacientes neonatos de 30 centímetros, que es el catéter, entonces tendré que nuevamente volver a hacer la medida. Generalmente en medidas de miembros inferiores se procura siempre volver a hacerlos para tener siempre la certeza de que lo que yo he medido es la medida exacta. Entonces, tú como enfermera de pediatría, exactamente igual. Mira qué bien que has mencionado ese detalle tan importante que los pacientes que ustedes manejan vienen ya multipuncionados, ¿no? Entonces eso nos llama poderosísimamente la atención a las enfermeras neonatales porque tenemos que tener esa consideración de tratar de evitar lo más posible tener que estar multipuncionando a los pacientes y esas multivenopunciones es básicamente para rotar, para cambiar las vías periféricas. Entonces, una excelente alternativa es la colocación de un catéter epicutáneo que me va a durar mucho tiempo y me va a evitar tener que estar multipuncionando innecesariamente a nuestros pacientes. En nuestros pacientes neonatos es muy importante el tema del dolor. Por eso es que hoy además también se suma a todo este aprendizaje, a todo este bagaje de conocimientos para que lo tengamos eso en consideración y evitemos a las enfermeras pediátricas tener que estar pasando por el problema, ¿no? De dónde canalizar. No hay sitio donde canalizar porque ya tenemos todas estas zonas prácticamente ya dañadas, ¿no?
Muy bien, Yubitsa, excelente presentación. Gracias, Magister. Hasta luego. Muy bien, siguiente. Tenemos a Marisol. Hilario, ¿puede ser? Marisol. Buenos días, buenos días, maestra. No sé si estarán viendo mi muñequito. Perfecto, sí, también, pequeñito. Mi neonatito es un prematuro de 34 semanas con asfixia neonatal. Y bueno, se ha tomado la decisión, ¿no?, de colocar su catéter epicutáneo. En esta ocasión voy a colocar en la vena safena menor del lado izquierdo. Ok. Le vamos a hacer la medición correspondiente del punto de la articulación a 1 centímetro por encima. Vamos a hacer el recorrido normal de nuestra vena. Va a ir a la safena mayor, la femoral, va hasta la vena inguinal, ¿no? De la vena inguinal paso hacia el lado derecho del muñón umbilical. Una vez colocado en esa posición, aumento, ¿no?, 3 centímetros hacia arriba, o ya me doy pues no me fijo, ¿no?, el apéndice sifoides de mi neonatito. En este caso, a mí me sale 20.5 centímetros. Muy bien, 20.5. Vean ustedes que las medidas son completamente distintas unas de otras. Hay muñequitos que son muy parecidos, tienen casi el mismo tamañito, pero vean que aún eso, las medidas son completamente distintas. Hemos tenido medidas de 27, medidas de 23, de 19, de 16, porque va a depender mucho del tamaño del paciente, de la edad gestacional, ¿no? Y en realidad también mucho de la habilidad que tenga cada una de ustedes, que es un punto realmente completamente aparte, ajeno, pero que también es necesario. Muy bien, Marisol, excelente. Entonces, como tú tienes tu muñequito, vamos a procurar también siempre estar practicando con las otras medidas, de manera que cuando tengas que realizar también la colocación y tengamos que hacer ya la práctica definitiva acá, no corramos con ningún tipo de problema, porque para el examen final se les dice a ustedes exactamente cuál es la vena que ustedes van a escoger. Ustedes no escogen, nosotros decidimos. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, Marisol, excelente. ¿Alguien más? Tenemos entonces a Ever. Sí, sí, estoy preparada. Ruth. Mixi. Ruth, perfecto. Mixi. Mixi, Con la Mixi con la cámara de Ruth, Mixi, muy bien. Sí, porque ya yo decía Ruth, si ya Ruth ya dio su examen. Ya, muy bien, Mixi. Bien. Tengo un bebé que tiene un problema de atresia esofágica y necesito urgente que le pongamos un pico. Entonces yo escogí la vena mayor. Entonces mi punto de inserción en el lado derecho, ubico, y posterior a ella la safena mayor paso a donde es la fosa ilíaca. Llegando a la fosa ilíaca, me ubico en la zona del borde del lado derecho del ombligo y posterior a ello mis 3 medidas correspondientes sobre el muñón umbilical me viene a salir 28 centímetros. 28 centímetros, un bebito bien grandazo, ¿no? 28 centímetros. Si es un bebé enorme. Es un macrosómico en realidad también, ¿ah? ¿No? Un postérmino. Es grande mi bebé. Es grande tu bebé, pues, ¿no? Ya. Muy bien, Mixi. Si yo te dijera, bueno, ¿sabes qué? Porque hay diferentes motivos por los cuales a veces tampoco no se pueden utilizar los miembros inferiores. Evidentemente, siendo una atresia, no vas a poder utilizar ni las pericraniales, mucho menos las yugulares, ¿no? Por obvias razones, no vas a poder utilizarla. Pero sí también es posible utilizar los miembros superiores. Si tuvieras que utilizar la vena basílica, ¿cómo sería tu medida, Mixi? Sí. Tuviera que utilizar el miembro superior derecho en abducción, su bracito del bebé,
por encima de la, De la fosa antecubital. de la fosa antecubital, llego hacia la vena axilar y posterior a ella sigo mi recorrido hasta la línea media clavicular, hago mi doblez y continúo hasta el tercer espacio intercostal. Doblez. Me sale 12 centímetros. 12 centímetros, ya. Muy bien. Listo, entonces, Mixi, perfecta tu presentación. Hay que seguir practicando para que nos quede perfectamente bien las medidas, ¿de acuerdo? Entonces, y además también considerar que para la colocación de los miembros inferiores, tenemos que flexionar, ¿no? Los pacientes tienen que estar en flexión para que se pueda hacer una correcta medida. Y eso en ocasiones también aumenta un poco la medición. Y para la medida de nuestro catéter para miembros superiores, pues en 45, 90 grados que podemos nosotros realizar también la métrica. Muy bien, Mixi, excelente. Más está en sala que no haya dado su examen. Tenemos a Roxana Puicón. Buenos días, magíster. A ver, no veo a Roxana, por favor. A ver si me ayudan a anclar la imagen. Rayita. No puedo ver a Roxana. A ver, un ratito esto, Roxana. Ya, listo, ahora sí, ya, te veo. Gracias. Tengo un recién nacido a término con un peso de 3 kilos. Yo trabajo en un hospital de referencia, ¿no? Vienen bebitos con varias venopunciones. Entonces, la vena que solamente tengo las venas de miembros inferiores. En este caso, voy a medir lo que es para colocar mi pit en la vena safena menor. ¿Se visualiza? ¿Se visualiza? Baja un poco tu cámara para poder ver bien tu muñequito. Ahí es. Un poquito más, un poquito más. Brian, ven, ayúdame. Ahí. Brian, ahí un ratito. Ahí se sube. Ahí mejor coge eso. No, ahí ya para el muñeco. Ahí, perfecto. Bien. Desde el punto de inserción, la vena safena menor sigue su recorrido hasta la fosa ilíaca. En la fosa ilíaca va a la parte del ombligo, la parte del lado derecho, ¿no? Luego va al apéndice sifoide, pero de aquí solamente 3 centímetros. Se ubica en la vena cava inferior. 19 centímetros, ¿no? Muy bien, por ahí ya encontramos una medida que ya se asemeja a otra anterior. Roxana, si yo tuviera un paciente, por ejemplo, que tiene distensión abdominal, que está cursando de repente ya con una probabilidad de una enterocolitis necrosante, ¿qué alternativas podríamos utilizar para la colocación de un catéter percutáneo? La vena temporal. Podríamos usar las venas de la cabeza, las venas yugulares, las venas de miembros superiores, ¿no? Porque de repente si utilizamos las de los miembros inferiores, ahí sí, como que se nos podría de repente también complicar un poco la situación, ¿no? Entonces, muy bien, Roxana, excelente. Gracias. David Bautista, ¿se encuentra en sala? Miss, yo quiero hacer ya María Eugenia ahorita, aprovechando. Ahora sí, ya, María Eugenia, perfecto, muy bien. Ajá. Listo. A ver, Miss, ahí no se puede ver mi Perfecto. muñeco, es un prematurito. Sí. Aproximadamente mide 35 centímetros. Ya, ok. Y bueno, en esta oportunidad voy a utilizar la vena cubital. Ya. ¿Ya? Entonces, la vena cubital derecha. Ya. Para lo cual voy a hacer mi medición, mi punto de inserción va a ser
de la muñeca, un centímetro más arriba, no donde se hace la flexión, sino más arribita. Levanta bien el bracito para poder ver bien. Ok, perfecto. Quiero ver cuál es tu vena cubital. En esa parte. ¿Tú estás utilizando la vena cubital o cuál vena estás utilizando? ¿Qué estoy hablando? No, estoy queriendo utilizar la vena. Bueno, es la vena cubital. Es la vena que está en la parte interna del Tú estás utilizando la vena más derecha. externa, ¿no? Sí, la vena más. No, la interna. La vena interna. Ya, ok. Ya. Esa cubital, la que va a ir en su parte más superior, se va a convertir, por decirlo así, en la vena basílica. En la vena basílica, ok. Ya, perfecto. Porque viéndolo desde acá me parecía de que estabas utilizando la vena más... La de la externa, no, la interna. Ya, ok. Es que mi bebito no se puede mucho flexionar. Ya, perfecto. Ya, en entonces vamos a hacer la medición medio centímetro o 1 centímetro o 2 más arriba de donde lo que son la flexión de la muñeca. Entonces, ahí será el punto de inserción, la cual va a recorrer el recorrido de la vena, pasando por la fosa antecubital. ¿Cómo se llama? Antecubital, llega a la vena basílica y luego pasa por la vena axilar para pasar hacia la vena subclavia hasta ¿cómo se dice acá esto? A la línea media clavicular, ¿no? No sé si se podrá ver bien. Voltéalo un poco de tal manera que podamos ver bien tu recorrido. El recorrido va de esta forma. Ya, ahora sí te veo. ¿No? Por debajo. Y luego pasa a la línea media clavicular. Y de ahí baja 3 centímetros o 2 centímetros o 3 hacia la vena cava superior. Y en mi recorrido hace 11 centímetros. Ya, ok. Entonces, para hacerlo claro, desde tu zona, desde tu vena de inserción, estás haciendo todo su recorrido natural que llega luego pasando la fosa antecubital, cambia el nombre a vena basílica. A la vena basílica. Luego sigue su recorrido natural hacia la vena axilar, sube hacia la vena subclavia, ¿no? Subclavia. Que se convierte, bueno, mejor dicho, que justamente allí no vamos a llegar hasta el borde del esternón, sino hasta la línea media clavicular. Hasta la línea media clavicular. Bajamos por el borde para esternal. Bajamos de ahí, por el borde, bajamos por el borde para esternal derecho. Y me ubico en el tercer espacio intercostal. Allí no es 2 a 3 centímetros, sino es en el tercer espacio intercostal. ¿Dónde está ese tercer espacio intercostal? En la línea intermaxilar. Entonces, si yo ubico allí, porque si tú le das 2 o 3 centímetros, entonces ya no corresponde, porque los espacios en los prematuros pueden ser muy pequeños, no corresponde a 1 centímetro. Cada espacio puede inclusive, pues, no ser muchísimo menos. Entonces, hay que tener esa consideración. ¿Cuántos centímetros te mide entonces ahora? Ya, al hacer entre la línea 12 centímetros. Ya, ok. Muy bien, María Eugenia. Muy bien, entonces, aprovechando tu muñeco, sigue practicando las medidas, tanto en miembros superiores, miembros inferiores, yugular, pericraneales, para que en el examen final no tengamos ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Ya. Gracias, Magíster. Excelente. Entonces, a ver, nos quedamos en... Ever me parece que no está. David, ¿se encontrará David? Sí, profe, buenos días. ¿Qué tal, David? Muy bien, a ver.
Bueno, profe, en esta vez he podido conseguir este muñequito de aquí. Muy bien. Se trata de un pacientito, es un posttérmino, un pretérmino tardío, con una asfixia severa, por lo cual va a entrar a protocolo de hipotermia inducida y todo lo que es el protocolo de protección neurológica. Pues, por ende, se indica colocar un catéter percutáneo. En este caso vamos a hacerlo yugular externo. Ok. Entonces, identificamos el sitio de inserción. Desde ahí hacemos la medida siguiendo el trayecto de la vena hasta la línea medio clavicular. De la línea medio clavicular bajemos hasta el segundo, hasta el tercer espacio intercostal, aproximadamente son 5 centímetros en este caso. Claro, por eso es que muchos de los colegas, ¿no? Recuerden ustedes que David es un compañero nuestro, enfermero que trabaja en un hospital en Ecuador. Entonces yo recuerdo mucho, no sé si fuiste tú mismo o algún otro colega en algún otro curso, justamente sobre la colocación que mencionaba, que la colocación casi estandarizada en Ecuador era la colocación en yugulares, ¿no? Porque les parecía algo mucho más rápido, más cercano. Y ven ustedes, en realidad, miren la medida que nos proporciona David con su pequeño paciente que está asfixiado, tiene 5 centímetros, que puede variar de repente a 7 centímetros, dependiendo del tamaño, lógicamente, y se dan cuenta de que en realidad no hay mayor esfuerzo, ¿no? Porque solamente el mayor trabajo va desde la previa, en la preparación del material, la colocación en realidad es bastante sencilla, ¿no? Y luego posteriormente con el mantenimiento. ¿Qué es lo importante en esta zona yugular? Que tenemos que tener muy claro y ser muy hábiles para la colocación en esta zona, porque tenemos que exponer bastante bien, ¿no? La vena yugular. Tenemos que posicionar al paciente lo mejor posible sin tratar de que esto genere mayor incomodidad y exponer al paciente, un paciente prematuro, que es el caso que nos está mostrando David, exponerlo demasiado para generar algún tipo de complicación, ¿no? Esta zona puede ser realmente bastante útil. Nosotros no lo utilizamos mucho porque como es una zona y nuestra mayor cantidad de pacientes son pacientes ventilados, muchos de estos pacientes pueden tener complicaciones y esta zona es altamente contaminante. Entonces, ese es el motivo por el cual lo utilizamos como un recurso ya uno de los recursos, sin embargo, no es la primera opción, David. No utilizamos, por ejemplo, miembros superiores, inferiores, inclusive hasta las pericraniales. Si ya por ahí vemos que no es posible ninguna de las alternativas previas, entonces utilizamos las yugulares. Pero es una alternativa. Es una alternativa y es una alternativa viable y es una alternativa además también bastante simple de acuerdo a la medida que nos ha dado David. Muy bien, David, muchísimas gracias. Y bueno, a pesar de no contar con el muñequito, vemos de que es posible, ¿no? Es posible hacer, la idea es que hagamos la práctica. Muy bien, excelente. Gracias. Muy bien, tenemos a alguien más. Lucía Mamani, ¿puede ser? Alguien de las que está en sala que no ha sido mencionada o que estuvo realizando algún proceso, estuvo en casa, estuvo con problemas y que no haya dado ahora su examen. Me parece que tenemos a Karen. Sí, Karen Rejilla. sí. Ajá. Muy bien, Karen. Ya. Listo. Mariana, por favor. Sí, te veo perfecta. Se ve, ¿no? Sí, bueno, se ve. Esta pequeña está un poco rígida, pero vamos a hacer lo posible. Oye, es una prematurita. Sí. Bueno, voy a elegir, la vena que voy a elegir es la vena cefálica. Ok. De miembro superior derecho. Empezamos, escojo, bueno, sujeto el brazo, voy a iniciar 1 centímetro arriba de la flexura del brazo. Y empiezo el recorrido natural de la vena
voy a llegar hasta la vena axilar. Luego voy a ir a la subclavia, llegando hasta la línea media clavicular. Bordeo ¿cómo se llama esta zona? El borde paraexternal y bajo hasta el tercer espacio intercostal. No sé si se dice. Bajo hasta el tercer espacio intercostal, llegando a mi vena cava superior. Y bueno, como ¿cuánto? me sale un aproximado de 6 centímetros. Ya, a ver, tú has medido, a ver, quiero chequear bien, voltéala, párala bien a tu muñequita, porque como es realmente bien pequeñita, sí, perfecto. Entonces vamos a hacer la medida ahí, ya hemos visto cómo has hecho, entonces quiero que hagas la medida desde cómo está tu pacientita ahora, solamente para cuestión de poder visualizar bien, porque estando agachadita y con lo No se veía bien, ¿no? durita que es el muñeco, no, a veces no se puede visualizar bien. Punto de inserción. Punto de inserción, mi vena cefálica. Ok. No, la vena cefálica, la basílica está en la cara interna. Ok. Y la cara externa, del lado externo del brazo, un centímetro arriba de la flexura, que justo acá tengo la flexura y voy a ir un centímetro más arriba para evitar los acodamientos. Subo hacia mi línea axilar, la vena axilar, luego cruzo hacia mi línea media clavicular. Línea media clavicular, muy bien. Luego bajo por el borde paraexternal. Derecho, muy bien. Y me ubico hacia el tercer espacio intercostal, que es justamente entre en la línea media intermamilar, ¿no? Ya. Allí es un aproximado. Ya, ¿cuánto te sale? Estoy aquí así ya, con más exactitud, 5 centímetros. Ya, ok. En realidad, como es una muñequita bastante rígida, no le permite a ella realizar una medida mucho más exacta, porque de acuerdo a la dimensión de tu muñequita y tomando en consideración más o menos esa misma dimensión en un prematuro, estamos hablando de un prematurito extremo, aproximadamente de 28, 29 semanas de edad gestacional, más o menos una medida te puede salir entre 9 a 10 centímetros, pero como hay rigidez en los miembros de tu pequeña, de tu muñeca, entonces no te permite realmente hacer, ¿no?, toda esa movilización. Vean ustedes que no tiene ni cuellito, ¿no? Entonces, pero entiendo de que me has captado perfectamente bien la idea respecto a la medida, ¿sí? Yo he tenido la oportunidad en la clínica donde trabajo de colocar catéteres a un prematurito, por ejemplo, de menos de 1 kilo. Prematuro, pues menos de 1 kilo, 900 gramos. Y también, sí, pues como dices, estamos hablando de entre 8 centímetros, el promedio de catéter ingresado, ¿no? Claro, es más o menos ese es más o menos 8 o 9 centímetros. Lógicamente, entre uno y otro, las diferencias pues también no se encuentran, pero de que es necesario medirlo, es necesario medirlo. Y cuando ya tú estás haciendo el procedimiento dentro de tu paquete, dentro de tu kit de percutáneo, te vas a dar cuenta de que tienes una cinta métrica. Eso te va además a también permitir realmente estar segura, ¿no?, o corroborar la medida antes de hacer la fijación final, ¿no? O la fijación previa. Muy bien, Karen, muy bien, excelente presentación. ¿Alguien más que desee para terminar? ¿Quién más me falta?
Creo que nadie más. Tengo a una Cintia. Cintia, ¿qué Cintia es? No sé qué Cintia será. Bien, entonces creo que todos ya han dado su examen. Roxana, sí, Yubitsa también, creo que todos, muy bien, ha sido una excelente presentación. No dejen, por favor, de utilizar su muñequito para que sigan haciendo la corroboración y ustedes sigan haciendo su práctica. Ahora, quienes trabajan en unidades neonatales, pues aprovechen la oportunidad, ¿no? Y midan a sus pacientes siempre para tener, ¿no?, la certeza de que están haciendo, ya está por gusto, ¿no? Simplemente por saber exactamente si la medida que ustedes tienen realmente corresponde, ¿no? Si es, de esa manera nos vamos haciendo también hábiles. Esta es una parte importante dentro de lo que corresponde a este procedimiento. Bien, señorita Kelly, para terminar, compartimos lo último del PPT. Sí. Muy bien, entonces ya hemos dado las felicitaciones del caso, ya ustedes aquí está aplaudiendo todo, ¿no? Todos estamos aplaudiendo porque todos han dado, pues, ¿no?, un excelente, ahora sí se merecen su aplauso. Entonces tenemos la tarea, vamos a ver qué es lo que estamos dejando. En el módulo 4 vamos a realizar la lectura de placas radiográficas, ¿sí? Eso es lo que corresponde al siguiente módulo, para lo cual vamos a revisar las imágenes. La práctica es una práctica muy bonita, muy interesante, muy didáctica, sumamente divertida, ¿ya? Así es que van ustedes realmente también a poder apreciar, a aprender cómo se hace una correcta lectura de placas radiográficas, ¿no? Para ello me interesa mucho que estemos atentos, ¿no?, con respecto a un enlace que es el que tienen ustedes abajo, ¿de acuerdo? Que igual se los voy a compartir en el grupo para que ustedes lo tengan y puedan hacer con un clic inmediatamente pasar directamente al enlace, ¿no? Como ustedes lo leen, también se les va a hacer llegar igual el PDF, pero este enlace va a estar también en la plataforma, que es lo que vamos nosotros a discutir la próxima vez que nos veamos. Es precisamente acerca de las diferentes técnicas que tenemos nosotros para poder hacer la lectura de la placa radiográfica. Ahora, quien ya conoce, quien ya lo sabe, si consideran de que esta, bueno, ya es una lectura que está por demás, bueno, pero igual vamos a tratar en la próxima clase de poder discutir, de que ustedes nos den algunos alcances de todo ello, de repente conocen alguna otra alternativa más, que no solamente sea necesario o necesariamente la placa radiográfica, sino que hay otras alternativas. Me gustaría que ustedes también lo comenten en la próxima clase. Les iba a dejar otra tarea un poco más complicada, pero no quiero que se estresen ni que se angustien o se angustien innecesariamente. Esta es una tarea realmente bastante simple. No tienen que hacer comentarios en la plataforma. Los comentarios los vamos a hacer directamente en la próxima clase. Eso es todo el trabajo que van a tener que hacer. Ya estamos preparándonos para la colocación de nuestro catéter percutáneo. Les dejo un fuerte abrazo, que tengan una muy buena tarde y nos vemos en el siguiente módulo, chicas.